Mirad qué imagen. Es como un sueño. Estar a 45 metros de profundidad y delante tener este banco de borriquetes tan impresionante. Pues estas imágenes nos las va a enseñar Fran Narváez. A 45 metros de profundidad, con unas apneas que son auténticamente una pasada. Quien quiera, que aguante la respiración. Ahí arriba tenéis el reloj que podéis utilizar para aguantarlo un poquito. Ya que os digo que muy pocos vais a conseguir hacerlo. Incluso sentado en el sofá de vuestra casa realizando una apnea estática, vais a conseguir aguantar lo que aguanta este campeón. Menudo crack. Podéis observar que las aguas no están muy claras y bajar tantísimos metros sin ver nada también resulta un poco bastante angustioso. Abajo vais a ver que las aguas sí están un poquito más claras. También la edición hace que veamos un poquito mejor, ya que retoca un poco más los colores también. Aunque algunos dicen que a 45 metros no llega nada de luz. Y es mentira, sí llega luz, que yo he estado ahí abajo. Como veis, una zona bastante plana, con esas lositas que veis que están entrando unos borriquetes enormes. Cuando vayáis bajando y veis que en la puerta de una cueva hay peces, muy probablemente dentro hay más, y algunas veces bastante grandes. Por lo tanto, es una de las piedras que siempre hay que mirar. Como vemos que él, nada más llegar abajo, es lo primero que ha hecho, buscando a ver si había un gran mero dentro. Pero es que mirar el banco de borriquetes que tiene delante. Mira el tamaño de ese que viene. Alucinante. 1 minuto y medio, 45 metros de profundidad y tan tranquilo. Ahí aguantando. A lo lejos vemos que hay una pared de borriquetes, más grande casi que la que tenemos aquí delante. Muchos de nosotros ya hubiera disparado al primero. Pero veis, él no va buscando borriquetes, va buscando un gran mero. Y ya se iba para arriba. Como podíais ver, ya se marchaba. Y hasta el último momento no he visto dónde estaba el mero. Algunas veces, en otros vídeos que he puesto de él, se ha marchado delante de esos bancos de borriquetes y sin disparar. Esto es pesca selectiva. Y como habéis podido observar, no ha disparado a ninguno de esos borriquetes gigantes. Ha elegido su pieza. ¿Y estáis viendo el reloj? Más de 2 minutos 40 y esto se hace eterno. Dos minutos 47 segundos de apnea a 45 metros de profundidad. Una auténtica locura. No digo más. No es recomendable para nadie. Y como veis, parece que el mero ha salido, ya que él ha empezado a recoger y no va a necesitar ni bajar a por él otra vez. Ahí llega el mero arriba. Eso sí es suerte. Estaba bastante fuera, desde luego. Mirar el disparo que le dio. Enhorabuena, Fran. Una gran captura. Y muchos lo llamarán suerte, el irte para arriba y encontrarte un gran mero. Pero el no disparar, el quedarte ahí delante de todos esos peces y no disparar, porque sabes que tú estás buscando otra cosa. Tú estás buscando un gran mero. Pues ahí lo tenemos, nuevamente bajando, para enseñarnos otra de esas imágenes preciosas. Y es que es alucinante poder ver estas imágenes, disfrutar de estas imágenes que son totalmente inalcanzables para el 99% de los pescadores. Que nadie se piense que puede llegar a pescar a los 45 metros y realizar estas asperas. Por favor, que nadie se le ocurra por la cabeza pensarlo y mucho menos hacerlo. Ya que es muy peligroso, tiene muchísimo peligro y probablemente no lo pueda contar. Así que simplemente dedicaros a disfrutar de estos vídeos en este canal. Y no olvidéis de darle a seguirme. No olvidéis de dejarme un comentario. Esa es la manera que podéis de ayudarme. De ayudar a que este canal siga creciendo y que siga motivado para seguir editando y subiendo estos pedazos de vídeos de estos perfectos cracks.
Nuevamente, mirar y delante. Mirar qué imagen más preciosa. Fran Narváez. En el fondo, pesca selectiva. Un banco de borriquetes enormes, tan tranquilos en el fondo. Y él realizando la espera. Mirar a esos que están ahí arriba. Alucinante, ¿eh? Y muchos seguirán preguntando, ¿por qué no dispara? Pues ya lo hemos visto. Él realiza pesca selectiva. Y no tiene mucho tiempo para estar en el fondo. Ya se tiene que ir. Y prácticamente ha estado un poquito en el fondo. Lo suficiente para grabar unas imágenes increíbles. Pero aún así, ya lleva más de 2 minutos. Y se tiene que ir para arriba. No toda la bajada. Puede pasar de 2 minutos 30. Desde luego que es una gran lección para todos nosotros. Y que conste que no quiere decir que nunca coja borriquetes, ¿eh? Que los borriquetes están buenísimos y seguro que también le gusta comérselos. Que es una especie que está buenísima, que se come. Pero no por ello tiene que cogerlo siempre. Ya hemos visto que bastante arriba había un bolo de pez pasto. Eso muchas veces significa que abajo hay grandes depredadores. Pero estaban muy altos, estaban casi al principio. Y como vemos, él va a bajar muy profundo. Nuevamente, ya estamos viendo el fondo. Como podéis ver, una zona prácticamente de cascajo. Mucha arena y poquitas piedras. Eso muy probablemente signifique que va a coger una hurta. Este fondo le encanta. Y si ese fondo, si vemos que tiene esas gorgonias, esas coralinas, ¿veis? Que están en el fondo, es súper bueno. Le encanta la hurta, estar entre las gorgonias, estar entre esos corales. En esta ocasión, como veis, no hay tantos peces. Prácticamente no hay nada. Pero él continúa haciendo la espera. Para eso tiene una gran apnea. Yo también estaría haciendo ya ruidos guturales, que también son muy buenos para traer a esas hurtas. Y ahí vemos como ya empieza a apuntar. Él ya está viendo que hay algo detrás, aunque la cámara todavía no es capaz de enseñárnoslo. ¿Estáis viendo el reloj? Está muy profundo. Y ya lleva casi 2 minutos de apnea. Y ahí aparece la hurta, que la ha dejado seca del tiro. Y hace una de las cosas que normalmente siempre desaconsejamos totalmente. Cuando se inicia la subida, no hay que pararse. Es muy peligroso. Ya has decidido que te tienes que ir. Y pararte y volver a disparar puede ser muy malo. Esa hurta porque la ha dejado muerta del tiro. Si no la deja muerta, le pega un poquito, te zarandeas, todo puede ser cualquier problema. Y cualquier problema a esa profundidad es malísimo. Y más haciendo una apnea de 2 minutos 38. Es una auténtica locura. Pues bueno, todo lo bueno se acaba. Así que este vídeo ya voy a finalizar con la captura de esta hurta de Fran Narváez. Y como siempre, espero que os guste. Espero que os encante este vídeo. Y ya sabéis, dadle a seguir, dadle a me gusta a estos vídeos nuestros. Que espero veros en el siguiente. Muchas gracias.